Bueno chicos, continuando con la corrección de la página 111, el punto 4, hay que, teniendo en cuenta que los triángulos que están aquí son congruentes, hay que completar las medidas que hacen falta de los ángulos y de los lados y completar esta expresión de acá. Entonces la primera relación que yo hago es comparar el lado más largo con el lado más largo. Como se pueden dar cuenta aquí, el lado más largo mide 5.5 centímetros y como son triángulos congruentes, el lado más largo que es este, el OP, también tendría que medir 5.5 centímetros, igual que el BA. También tenemos acá que el del lado de 5.5 centímetros es opuesto al ángulo C. O sea, el opuesto al ángulo C es 5.5 centímetros. Quiere decir que el opuesto de este lado más largo vendría siendo el mismo ángulo C. Tendría que ser la misma medida. Y como podemos ver, eso corresponde al ángulo Q. Y el ángulo Q mide 91 grados. Quiere decir entonces que el ángulo Q corresponde con el ángulo C. Y por eso el ángulo Q y el ángulo C tienen la misma medida, 91 grados. Este, que es el lado más corto, que es 3.2 centímetros, correspondería con el lado más corto, que es QO. Entonces, QO tiene que medir lo mismo que que AC, que es 3.2 centímetros. Entonces, aquí estarían el lado AC correspondiendo con este, el lado OP correspondiendo con AB, y evidentemente el lado que hace falta acá por completar sería el lado BC, que correspondería con este que justo tiene la medida, con el lado QP, que sería 4.5, 4.4 centímetros. Entonces, esa medida de este correspondería con este lado. La medida de este correspondería con este. Y la medida de este. Y la medida de este correspondería con este. Y ahí estarían completas. Obviamente ustedes no lo van a hacer así con flechas y colores. Solamente lo estoy haciendo así para explicarlo. Ustedes lo colocarían bien escribiéndolo, ya sea escribiendo QP, lado QP con la rayita encima igual y colocan 3.2, lado OP con la rayita encima igual a 5.5 centímetros, lado BC con la rayita encima igual a 4.4 centímetros, ángulo C igual a 91 grados. O sea, eso lo deben escribir, no así con estas rayas que yo hago, lo hago simplemente así para explicarlo con más rapidez. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos completar la expresión. Entonces, esta expresión que sería que el triángulo ABC es congruente con el triángulo y ahí tenemos que ya que coincidan los vértices, tienen que coincidir los vértices. Entonces, al vértice A tiene que corresponder con el vértice O. Aquí me hizo falta el 54. Este de aquí, este ángulo de acá, sería el 54, es el que me falta. Entonces, el ángulo A corresponde con O, quiere decir que acá tendría que ir A correspondiendo con O, entonces O tiene que ir de primero, la C bueno, la B, haciéndolo en orden, AB, la B correspondería con el ángulo de 35, entonces ese ángulo de 35 es P, entonces sería OP, y el otro, pues, que la C correspondería con el Q, que ya lo habíamos hallado que era el Q, entonces ahí sería triángulo OPC, será acá el simbolito de triángulo. Bueno, ahí más o menos así, ahí me sale uno muy grandotote porque no me hace lo más pequeño, pero sería triángulo OPC, congruente con el triángulo ABC. Para el literal B, pues podemos hacer algo similar, como pueden ver aquí, el lado FD es el más largo, entonces el lado FD corresponde con el más largo de acá, o sea que el lado FD es correspondiente con el lado IH. El lado FD es correspondiente con el lado IH, entonces quiere decir que el lado IH es igual a 6.6 centímetros. El ángulo más grande, que es este de aquí de 127 grados, pues correspondería acá con el ángulo más grande. Quiere decir entonces que el ángulo más grande que 127 corresponde con este más grande que también sería 127, lo cual quiere decir que el ángulo G mide lo mismo que la que 127 grados. Fíjense que acá el lado más cortico es 3.2. Evidentemente tiene que ser este de acá que no tiene la medida porque este de acá aparte de que no es el más cortico pues tiene una medida diferente. Ya habíamos dicho que este era 6.6, este es 4.1, entonces por correspondencia obligadamente este tiene que ser 3.2 centímetros. El lado GH es igual a 3.2 centímetros. Ahora, el lado de 4.1 centímetros vendría siendo entonces este de acá y para hallar el lado, el ángulo F, para hallar el ángulo F, entonces tendría que estar el ángulo F entre el lado más largo y el lado de 4.1. Entonces, como entre el lado más largo que es este y el ángulo y el lado de 4.1 hay 22, entonces acá también tienen que haber 22.
Entonces, este ángulo de acá corresponde con este ángulo de acá. O sea que el ángulo F son 22 grados centígrados. Este ángulo de acá, por ende, tendría que ser el otro. Entonces, el otro tendría que ser este de acá, 31 grados centígrados, va con este de acá, con el D. O sea, el ángulo H corresponde con el ángulo D de M, lo mismo 31 grados centígrados. Y entonces, aquí solamente me queda escribir la expresión. Aquí la expresión sería el D corresponde con el H. Entonces, el D aquí iría de primero el H. Escribimos de primero el H. Luego vendría el E que corresponde entonces corresponde con el ángulo más grande, entonces sería 127 y el E corresponde con el G. Entonces acá sería HG y el que me queda es el I, ¿no? Y ahí ya tendríamos completado. Y ahí entonces tendríamos que el triángulo DF corresponde con el triángulo HGI. Listo, con eso terminaríamos el punto 4. Pasemos al punto 5. El punto 5 dice, ubica en el plano cartesiano el punto F, que no está aquí, no se conoce, para que se cumpla que el triángulo ABC sea congruente con el triángulo DEF. Mira, acá falta el D, el E, ya está, falta el F. Existen varias posibilidades, justifica la respuesta. Bueno, aquí ya he trazado todas las posibilidades, lo hice fuera de cámara porque si no pues me iba a salir muy largo el video y les voy a hacer a continuación, pues a explicar a continuación por qué me salieron estas formas. Lo que he hecho acá con diferentes colores, o sea, lo que corresponde al mismo color corresponde al mismo triángulo, lo único que no cambia de color es el lado inicial que es el de E y los otros dos pues sería el completamiento de ese triángulo. Recuerden que acá dice que si existen varias posibilidades, pues sí las existen de hecho, y la justificación para que existan varias posibilidades es que el polígono, para que sea congruente con otro, lo único que se debe cumplir es que sus lados tengan la misma longitud, que sus ángulos tengan la misma longitud, que tengan la misma forma, es decir, que ambos sean triángulos, y si se cumplen esas condiciones, pues no importa la posición en la que se encuentren. Entonces, básicamente, esas posibilidades son las posibles posiciones en las que podría encontrar el triángulo, que no son las únicas, realmente son las más fáciles de ubicar utilizando la cuadrícula, pero no son las únicas. Yo lo puedo girar un poquitico menos, un poquitico más, o sea, dependiendo del ángulo de giro puede tener posiciones infinitas, sino que estas son las más fáciles de trazar, teniendo en cuenta que me ayudo con la cuadrícula. Entonces, ¿cómo me ayudé con la cuadrícula? Por ejemplo, el morado. ¿Cómo hice el morado? Entonces, fíjense que el lado que es congruente es el DE con el CB. Ese podemos decir con plena seguridad que es congruente porque de C a B hay 3 cuadritos y de D a E hay 3 cuadritos. Entonces, tomando como base el CB, me fijo cómo están ubicados, cómo está ubicado el tercer punto, el A. Entonces, fíjense que el A está ubicado a 3 cuadritos a la izquierda de B y un cuadrito hacia abajo de B. O sea, siempre se tiene que cumplir esa condición en cualquier posición que esté el triángulo. Entonces, he tomado la E como la B. Entonces, como si la E fuera la B, tengo que moverme 3 cuadritos hacia adelante de B, hacia afuera de B, y un cuadrito hacia el lado más lejano de B, al lado derecho de B, aquí como se pueden dar cuenta, hacia aleja de B hacia abajo, pues aquí se estaría alejando de E hacia la derecha. Entonces, marcando ese punto, pues puedo unir los otros dos lados que me hacen falta, el D con el F, que es el que está acá, no olvidé escribir el F, pero este sería el F, y el E con el F. Entonces, de la misma manera, hago ese análisis con los demás, tomando en cuenta esta vez que ahora el ángulo D corresponde con el C, y pues me corro también un cuadrito para afuera y 3 cuadritos para arriba, uno a los lados, hago lo mismo con el morado, hago lo mismo con el amarillo, entonces me sale esta forma. Teniendo en cuenta que esa forma, pues no es que sea la forma que quedó, ¿no? Es simplemente que cada color corresponde a un triángulo que es congruente a este inicial de acá, pero que está en una posición distinta. De la misma manera hacemos el análisis con el literal B. Este es el triángulo. El lado que sería congruente sería el CB con el DE, que es lo mismo que decir ED con el BC o BC con el DE, no importa el orden de las letras. Para los lados no importa el orden de las letras, desde que sean los mismos extremos, tengan la misma longitud. Entonces, haciendo el mismo análisis, se dan cuenta que el punto A está alejado de C 3 cuadritos, de manera vertical 3 cuadritos, y está hacia adentro o más cerca de B un cuadrito. Entonces aquí hago lo mismo, vean, y teniendo en cuenta que EC me voy 3 cuadritos para la derecha, un cuadrito para adentro y uno a los lados. Aquí hago lo contrario, teniendo en cuenta que DEC, pues me voy 3 cuadritos hacia adelante, uno hacia adentro y uno a los lados, y así con los otros dos, y me quedaría entonces esta forma. Supongo que ustedes en su desarrollo de trabajo autónomo a lo mejor habrán hecho una o dos, entonces en la corrección pues hagan las 4, háganla en el cuaderno, aprovechen que su cuaderno tiene cuadrícula, si no quieren que les quede de pronto muy pequeñito,
Entonces usen 4 cuadritos para un solo cuadrito para que se les quede grande. O si ya les queda muy grande, pues entonces usen un cuadrito de su cuaderno, es como un cuadrito de acá de la gráfica y lo hacen de la misma manera y ahí seguro que les va a quedar bien bonito con diferentes colores obviamente. Y ya pues con eso terminaríamos el desarrollo de la corrección. Como les dije en la clase, hay plazo hasta las 3 de la tarde para recibir puntico o hasta las 9 de la noche sin recibir punto extra, pero sin afectarse la nota. Entonces con eso me despido. No se les olvide que el lunes hay quiz de lo que hemos visto, de lo que después de lo del triángulo. Entonces prepárense el fin de semana, repasen y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.